Pues muy buenos días, muy buenas tardes amigos de Diálogos en Realidad. En esta ocasión estamos en un en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el Departamento de Historia con el doctor e investigador Salvador Camacho, especialista en temas de educación y quien tiene un largo badaje en el servicio público y en la investigación a su vez sobre la educación y estamos aquí reunidos para platicar sobre un tema que a ambos nos apasiona, la Claro, educación. bueno, Salvador, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. al contrario, Diego, para mí es un gusto estar contigo. Ciertamente hemos estado involucrados en el mundo de la educación. Tú cuando eras director de un gran instituto, el CCTA, ¿no? Y a mí me tocó estar en el Instituto de Educación Ah, en cómo daban Jesús lata María. para pedir informes. Bueno, la burocracia es parte de la problemática del sistema educativo mexicano. Y eso, bueno, pues ha detenido la mejora en cuanto a aprovechamiento escolar, en cuanto a acceso. Pero bueno, pues aquí estamos y a tus órdenes, Diego. Salvador, estamos haciendo una serie de entrevistas a diferentes actores públicos, académicos, políticos, y la interés también es un tema de la educación, es un tema holístico, el cual nos interesa mucho para este Así Aguascalientes de es. esta trascendencia. Y como especialista en investigación en educación, y aparte de autor de diferentes ensayos sobre Aguascalientes, pues quería Ujú. ver tu opinión sobre las condiciones académicas en las escuelas en Aguascalientes. O sea, la generalidad ahorita, cómo podríamos estar, cómo podríamos ir, si estamos haciendo una educación de calidad, o que todos Ya. salen igual de burros, o si hay un avance. Bueno, mira, es una de las grandes interrogantes que tenemos como sociedad, como académicos, como gobierno, como padres de familia. En particular, ¿se avanza o no se avanza en materia de educación? Y me parece que es un tema que tiene que desagregarse por aspectos, ¿no? Mm, Primero hay que resaltar la relevancia de la educación. La educación es importante tanto en lo individual como en lo colectivo. No es, digo yo, y lo he insistido con los estudiantes, no es la panacea, no es la varita mágica con la que con la educación de la noche a la mañana vamos a mejorar. No, pero sin educación no podemos mejorar la economía, no podemos hacer ciudadanos más participativos, no podemos tener gobiernos democráticos, no podemos tener ciudadanos responsables. Entonces hay que apostarle a mejorar nuestro sistema educativo y es una tendencia internacional, ¿no? Lo han hecho gobiernos en un sistema capitalista, como gobiernos en un sistema socialista. Poco a poco, a través de la historia, nos hemos dado cuenta de su impacto, pero también de sus limitaciones y de que con educación no se logra de la noche a la mañana hacer los cambios sociales y económicos que necesitamos como país, como Estado, como mundo. Hemos avanzado, me parece que en algunos aspectos sí, en otros no. Incluso vamos hacia atrás y en otros estamos estancados. Mira, Bueno, para paréntesis ahí, o sea, un gran avance que yo veo de la educación del siglo XX fue las campañas de alfabetización después de la Revolución, sin de duda, un 10% del país que sin duda. sabía leer, edades, leer y escribir, pues estamos casi hablando de un 98% de estas personas que saben leer y escribir. Sin duda, yo creo que es un gran avance y tú lo has dicho, uno de los primeros propósitos de la revolución del sistema educativo fue ofrecer este derecho de aprender la lectoescritura y las operaciones matemáticas básicas. En 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública y el gran líder fue José Vasconcelos. Él tenía como propósito no solamente ofrecer eh, la letra, la palabra escrita, la lectura, sino también ofrecer temas eh, culturales, ¿no? Con él se impulsa lo que luego llamamos renacimiento cultural mexicano, con esta fuerza artística que se expresó, por ejemplo, en el muralismo de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, en el momento de la música. Los intelectuales del mundo veían a Bueno, y México. también una campaña de José Vasconcelos muy importante en literatura, que Sí, los mismos claro. bibliotecarios acusaron de que estaba haciendo piratería cuando él mismo les contestó, le estoy formando públicos para que vayan y les compren. Claro, pero no es casualidad que la gran biblioteca de la Ciudad de México se llame José Vasconcelos, ¿no? Es uno de los grandes
secretario de Educación Pública, un gran intelectual, un controvertido, pero sin duda alguna un tipo brillante, ¿no? Y como tú lo has señalado, uno de sus propósitos, de sus prioridades fue la alfabetización, ¿no? Ofrecer oportunidades para que las niñas, los niños y los adultos tuvieran la oportunidad de este gran recurso. Mm, a la fecha todavía tenemos rezagos, ya no tanto en primaria, en el acceso a primaria, pero sí en preescolar, ¿sí? Los datos nos hablan de que hay todavía un gran porcentaje de la población, de padres y madres de familia, que no llevan a sus hijos a preescolar por diferentes razones, ¿no? Una de ellas es de que no le ven la relevancia. Tenemos rezagos en secundaria en cuanto a cobertura. Y frente a esto, pues se han hecho esfuerzos que no acaban de convencer. No se diga la cobertura en media y en superior, bueno, las cifras, los porcentajes andan entre 29% de cobertura a 32, 33, ¿no? Mientras que países en Europa, incluso en América Latina, como en Chile, ¿verdad? Ya anda por el 40, 45, no, bueno, los países del norte de Europa andan mucho, muy arriba. Esto significa de que los jóvenes tienen la oportunidad de estar en una institución de educación superior. En Aguascalientes tenemos muchas instituciones de educación superior, más de 60, pero aún así hay todavía rezagos. En Pero, educación media también, desde luego con la pandemia se vino esto abajo y se está recuperando pero estamos apenas. hablando de una cobertura nacional cerca de un 40%, 50% No menos, 29, 32 más o para menos. educación media y No, educación educación superior, sí. Tenemos también, desde luego, no se trata de que el 100% de los jóvenes en edad de estar en una institución de educación superior realmente estén, ¿no? Pues porque se necesitan técnicos, desde luego. Pero la educación superior es importante en muchos sentidos. Eh, yo me quiero centrar ahorita en el tema de la calidad, porque el derecho a la educación tiene que ver con el acceso a una educación de calidad. Y yo creo que aquí es donde México está fallando mucho. Mm, hablar de calidad no solamente significa hablar de cumplimiento de objetivos de aprendizaje, sino también de que esos contenidos que los niños, adolescentes eh, estudian sean relevantes para su vida en lo personal y relevantes, significativos, pertinentes para la sociedad. ¿Sí? Que los niños se involucren en el mundo de una manera activa, que los jóvenes tengan competencias para salir adelante. Y las competencias se pueden medir, ¿sí? Eh, y se han medido. Y México no está en la mejor posición, ¿sí? La organización, la OCDE, ¿verdad? Periódicamente evalúa competencias a los jóvenes de varios países en el mundo, jóvenes que tienen 15 años. Y México está por debajo del promedio. Se mide en matemáticas, eh, el español en nuestro caso, ¿verdad? Y ciencias, ¿sí? Y en estos tres, sobre todo en matemáticas, se está por muy debajo del promedio. También alguien puede decir, no, pues es que estamos comparándonos con los sistemas educativos europeos, ¿no? En donde, o de Asia, ¿no? En donde los jóvenes de 15 años son gente muy estudiosa, con resultados muy importantes, ¿no? Estamos hablando de Corea del Sur, ¿sí? De China, Japón, Singapur, y de Europa, pues estamos hablando de Finlandia, de Noruega, Inglaterra, en donde han sobresalido y están por encima de Estados Unidos incluso, que es la gran potencia en América. Entonces, estamos hablando de un problema serio que tiene que ver con la calidad de los niños y las niñas en primaria, los preadolescentes, adolescentes en secundaria, no están aprendiendo lo que tendrían que aprender.
¿Cuáles son los factores que están impactando para que estos resultados no sean los deseables, los mejores? Pues diversos. Tú lo sabes, tú tienes una experiencia muy importante, ¿no? Eh, Como estudioso y también como responsable que fuiste tú en una preparatoria con muchos estudiantes, ¿no? Y tú me puedes ayudar, ¿no? Desde tu experiencia. Mira, la literatura dice que hay problemas o factores fuera de la escuela, ¿no? Y hay otros dentro de la escuela. ¿M? De los factores externos, pues está el capital cultural que tienen las familias, el capital económico que impacta, y eso los estudios aquí y en otros países lo muestran. Tenemos eh, en México, pues, un gran porcentaje de familias pobres, económicamente hablando, ¿sí? Y también pobres en términos culturales, ¿sí? El capital cultural es importantísimo. Sabemos ahora, las estadísticas lo muestran, que en la medida que los papás, la mamá estudia, ¿verdad? El interés porque sus hijos continúen en la escuela, sí, es mayor que aquellos padres y madres que no tienen una escolaridad mediana, ¿no? Que tienen primaria trunca, secundaria trunca o simplemente un nivel de 6 años de primaria, a diferencia de un papá o una mamá que tiene una, estudios, no necesariamente de licenciatura, de educación media incluso. Sí, eso ya está comprobado. Eh, los medios también son importantes, en donde se vive, en el contexto, ¿no? Los muchachos, las muchachas del medio rural, ¿sí? Son más reacios a entrar al mundo de la escuela, terminan primaria, secundaria y dicen, yo ya aquí hasta aquí, ¿verdad? ¿Para qué seguir estudiando si me voy a ir al extranjero, a Estados Unidos, ¿no? Y aquí lo tenemos en Aguascalientes muy claro, eso lo escuchamos de una manera cotidiana en comunidades de Calvillo, por ejemplo, ¿sí? En donde el porcentaje de inmigrantes es significativo. Eh, yo recuerdo que se creó la Universidad Tecnológica, ¿m? En Calvillo, primero que era una dependencia, estaba Una extensión de la dependiendo, Universidad Tecnológica del Norte. exacto, de la Universidad Tecnológica del Norte, y se batallaba para que los muchachos se incorporaran. Pasaron muchos años para que esta universidad tuviera eh, una población estudiantil que esperada, ¿sí? Y tenía que ver con el para qué estudiar, ¿sí? Yo me voy a ir. Pero ¿Sí? aparte del para qué estudiar, mucho de lo que reproducen los Altos de Jalisco, el caso de los municipios de Aguascalientes, las Ajá. zonas rurales, es también un patrón un ritual de adultez. O sea, me tocó observar en municipios de Ceciteas Ujú. que el adolescente, para demostrar ante la comunidad que era adulto, era viajar a Estados Unidos y enfrentarse a Norteamérica. Bien, bien. O sea, como diferente a mi percepción que tuve con la ciudad, donde me tocó estar en CECITES de urbanos, Ciudad Satélite Morelos, donde el adolescente, su ritual de paso era ¿cuántas veces ya te detuvieron los policías? Va. ¿Verdad? Bueno, O sea, experiencias cuestiones externas, ¿no? importantísimas. Sí, sí, O sea, sí. mientras que en la comunidad rural era tu ritual de paso es vete a Estados Unidos para que demuestres que puedes vivir solo y trabajar y tener dinero. Y Ajá. aquí en Aguascalientes, por la falta de oportunidades, era, ¿ya eres adulto? ¿Cuántas veces has estado en el CEPARO? Qué cosa, ¿Cuántas veces has caído al C4? qué cosa. Sí, bueno, desde luego, el tema por eso te hablo del contexto, sí, del medio rural, medio urbano y del medio urbano, sí, las zonas marginadas, ¿no? La periferia de la ciudad, en donde te encuentras otro mundo. Yo creo que ese es uno de los trabajos tan necesarios, importantes que tiene que hacer el gobierno, el Instituto de Educación, ¿sí? Y la sociedad entera, ¿no? Empezar a hacer un trabajo fino, ¿sí? Eh, por subsistemas en educación media, por ejemplo, no es lo mismo un telebachillerato, un CECITEA de la Villa, que un bachillerato en el de Aguascalientes Centro, ¿sí? Ahora se va a tener un bachillerato de la universidad en Rincón, también hay que estar muy atento ahí. Yo creo que es un gran acierto abrir otra, otro bachillerato, otro plantel, porque lo que necesitamos
son escuelas de calidad, y yo creo que la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene un prestigio, por lo menos comparado con otros subsistemas en la entidad, ganado. Ahí están los resultados. Bueno, también es cierto que cualquier institución educativa transforma el entorno. Ese es uno de los sueños que tenemos muchos de los educadores. Yo recuerdo cuando fui funcionario y estuve encargado de la educación media superior y superior en Aguascalientes durante 3 años, haber visitado una escuela en construcción. Estaba en una loma al oriente de la ciudad, ¿sí? Es una escuela muy bien equipada, ¿sí? Y desde las alturas se veía la colonia pobre. Y yo decía, es que esta escuela tiene que ser una especie de oasis y también una institución que pueda transformar, que pueda transformar a los muchachos, que a su vez transformen su entorno, ¿sí? Son sueños, son propósitos que muchos pedagogos lo han planteado desde hace mucho, ¿sí? Y, y resulta de que no es sencillo, que muchas veces el entorno come a la institución o vicia, ¿no? De pronto los muchachos, sigo pensando en educación media, ¿verdad? Encuentran ahí a jovencitos que los inducen a la droga, que los inducen a la pandilla, y que muchas veces los maestros, los directores se sienten incapaces, imposibilitados para contrarrestar. Tú lo sabes muy bien, es complicadísimo, pero también se puede. Yo insisto que se puede cuando hay una comunidad de profesores, ¿sí?, dispuestos a trabajar. Tuve una experiencia con un telebachillerato, ¿sí?, el telebachillerato de Paso Blanco, hay que decirlo y subrayarlo, ¿verdad? Que en calificaciones sí estuvo con porcentajes altos, sí, en comparación a otros subsistemas, no solamente en comparación al subsistema de telebachilleratos. Y esto a mí me sorprendió porque vi los resultados de Exani 2, es decir, el examen que se hace al final del bachillerato, y me acerqué. Yo dije, yo quiero ver qué está pasando ahí, ¿sí? Bueno, pues me encuentro nada del otro mundo, ¿sí? Me encuentro una excelente directora, me encuentro un equipo de profesores que trabajan de manera colegiada, no solamente entre ellos, sino que se vinculan con los padres de familia, ¿verdad? Que los muchachos se sienten a gusto, ¿sí?, contentos con sus profesores, etcétera, etcétera. Podemos decir, eso se ve y es un tema explicable, pero también complicado, ¿sí? La literatura, los que se dedican a analizar los factores, ¿verdad?, y recomiendan mejoras, pues te hablan precisamente de eso. Te hablan de una buena dirección, trabajo colegiado, equipamiento. Mira, y aquí hay una especie de paradoja. Yo siempre he insistido que no obstante que estas escuelas no tengan equipamiento de primera, que no tengan computadoras, que no tengan un aula, ¿verdad?, bien pintada, pero sí tienen profesores, sí tienen buen director, eh, hay mejoras, ¿sí? En cambio, si tienes profesores sin vocación, sin formación, desinteresados, faltistas, y tienes tecnología, y tienes un campus verde, y bonito, no vas a tener mejora, no vas a tener sin duda, ¿no? El equipamiento, los materiales, el entorno escolar no hacen el gran cambio. O sea, sigue Si siendo el tiene factor las dos, humano. claro, sin duda. Si tiene las dos cosas, pues bueno, tú estás en los primeros lugares, por decirlo de alguna manera. Tienes logro de objetivos. Entonces, hay que apostarle. Yo le apostaría más al magisterio, a formar bien al profesorado, a mejorar las normales, que están muy mal todavía, ¿sí? Y, y hay evidencias, ¿sí? Muchas de las normales aquí en Aguascalientes, ¿sí?, tienen un profesorado no por haberse ganado, ¿sí?, la plaza, sino por razones políticas, sindicales. Entonces, ¿cómo puedes formar un grupo de maestros
de primer nivel si muchos de ellos no tienen ni siquiera la formación, no la vocación? Y ganaron la plaza por clientelismo, porque es pariente de la gobernadora, etcétera. Y esto ocurre, ¿sí? Y se normaliza, se naturaliza. Y estamos hablando de años. En 1984, la escuela normal, dejó de ser una educación de nivel medio para hacer educación superior, ¿sí? Y, y las condiciones no han sido sustanciales, ¿no? Todavía se ve una institución no de educación superior con lo que esto implica. Y cuando hablamos de, de condiciones o de retos o de propósitos de una institución de educación superior, tenemos que estar hablando de conocimiento de primer nivel, ¿no? Eh, Maestros normalistas que tengan dominio de lo que es la pedagogía, de la didáctica, de la filosofía de la educación, de la sociología de la educación, de la psicología del adolescente. Todo eso lo tiene que ser gente de primer nivel, ¿sí? Para eso, pues se requiere un sistema meritocrático, ¿sí? Es decir, yo soy capaz de ser un profesor de excelencia en una escuela normal y compito, ¿sí? Y el mejor tiene que llegar ahí, ¿sí? Pudiera ser paradójico, insultante, mm, decir que quien está ahí no tiene ese perfil. Dices tú, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Sí? Aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes poco a poco se ha mejorado, ¿sí? Quien entra a ser profesor, ¿verdad? Tiene que competir. Hay, podemos criticar otras cosas, pero eh, hay plazas que se compiten, ¿verdad? Se someten a una exigencia y bueno, que gane el mejor, ¿no? Esa es la tendencia, ¿sí? Que esos criterios, se pueden mejorar desde luego los criterios para hacer una selección, etcétera, etcétera, pero eso es importante. Y también el profesor tiene que estar capacitándose permanentemente. Los profesores, si me incluyo, que tenemos ya años, ¿sí? Somos reacios a tomar cursos. Eh, en el sistema magisterial muchas veces se estudia en instituciones de educación superior muy deficientes, ¿sí? Con tal de ganar el título, porque el título te permite subir al escalafón, ¿sí? Y obtener un mejor ingreso. Entonces tenemos dentro del magisterio profesores con doctorado, ¿sí? Pero si uno le busca, no tienen un doctorado como el tuyo en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Ojalá lo tuvieran ahí, porque es una excelente institución en la que tú participaste. Entonces, ese es un problema del magisterio, es un problema del magisterio. Y yo lo repito, a los maestros hay que tratarlos muy bien, hay que pagarles muy bien, hay que tratarlos en los medios de comunicación de una manera de redignificación de su labor. Socialmente necesitan ser valorados, revalorados como gente importante en la sociedad, pero también hay que exigirles, y hay que exigir una buena formación, hay que exigirles que sean responsables, ¿sí? Y bueno, es un tema muy complicado porque muchas veces lo que acude en el magisterio, ¿sí? Se vicia en el sindicato y el sindicato se vincula a la política y nosotros como grupo de maestros apoyamos a tal candidato, el candidato nos beneficia y esto es lo que ha pasado, ¿no? La cuarta transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues negoció con el sindicato, regresó plazas, miles de plazas, ¿sí? Que se habían eh, quitado por diferentes razones, a veces de una manera injusta, otras de manera justa porque no habían dado el ancho, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la educación se contamina con el sindicalismo, con los partidos políticos, con el gobierno, ¿verdad? Pues no tenemos los objetivos que los planes de desarrollo, los programas de educación dicen.
Los programas de educación, que por cierto ahora está en marcha el del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? No va a variar significativamente del anterior y los anteriores. ¿De qué nos hablan los programas sectoriales? Nos hablan de acceso, ¿sí? En primer lugar, acceso al sistema educativo, derecho importante, ¿sí? De mejorar la calidad de la educación, de revalorar y mejorar al magisterio, de mejorar la infraestructura y dotar de materiales, ¿sí? Este último um, programa sectorial de Andrés Manuel López Obrador habló de la salud y, y el deporte. Me parece fundamental, que ya lo había señalado también Felipe Calderón. En fin, y otro aspecto importante, sí, que también no era exclusivo del gobierno de AMLO, era el Estado, sí, como responsable del sistema educativo. ¿Mm? El Estado mexicano, ¿verdad?, tiene que hacerse cargo, no el sindicato, no las iglesias, no los empresarios, ¿sí? El Estado mexicano. Y yo creo que a través de la historia de la educación en México se ha venido zigzagueando, ¿no? Se ha venido a veces depositando eh, derechos que no le corresponden a la Iglesia católica en particular, ¿sí? O al sindicalismo, a los sindicatos, a los líderes, o a los empresarios, ¿sí? Entonces, el Estado mexicano tiene que hacerse responsable, debe ser el rector del sistema educativo, ¿sí? Yo creo que esto mismo se está trabajando ahorita con la elaboración del programa sectorial del actual gobierno, ¿verdad? Pues ahí para interrumpir tantito, entonces, el gran problema ahorita en el sector educativo es no entregarlo a los sindicatos, no entregarlo a grupos de presión, que el Estado siga siendo eje rector, pero sobre todo también la profesionalización continua del docente. Sí, la revaloración del docente y su exigencia de profesionalización. Completamente de acuerdo. Sí, conozco casos que salieron de la normal y nunca más volvieron a abrir un libro. Claro, ¿cómo decirle a un jovencito, ay, léete, mira, hay literatura excelente, Lea Juan Rulfo. brillante, Juan Rulfo, clásico mexicano, ¿verdad? Además universal. ¿Cuándo el maestro no agarra un libro? ¿Sí? Eso es grave. No, y luego su pretexto es que yo doy matemáticas. Eso es grave, ¿no? Yo creo que el maestro y la maestra tienen que ser personas intelectuales en el sentido amplio del término, que se interesen por la cultura, que les guste la música también, ¿no? Están algunos maestros, con todo respeto de la mayoría, escuchando a los corridos narcos, ¿verdad? Dices tú, ¿qué está pasando aquí, no? En fin, yo creo que un maestro tiene que ser, y los hemos tenido y los tenemos también. Yo soy amigo de maestros que vienen de normales rurales brillantes. Son ejemplos a seguir, ¿no? Tengo en mi memoria porque lo vi ahora en las redes, ¿verdad? El maestro Mario Palomino, Cruz Palomino, ¿verdad? Un maestro ya jubilado, que es un poeta, dibujante, fue director de de una preparatoria federal, etcétera. Hay muchos, y tú también los conoces, y la gente que nos está viendo lo sabe. Por eso ellos son ejemplos a seguir, ¿no? Cuando hablamos del magisterio tenemos que matizar, tenemos que ser justos, ser responsables, porque no todos los maestros son negativos. Y lo resalto porque hubo una época en particular eh, con Enrique Peña Nieto cuando se le echó la culpa de los males educativos al magisterio, ¿no? Y hay que apretarles, hay que incluso del magisterio, ¿verdad? Y ojalá en alguna ocasión tú puedas entrevistar a varios de ellos. Es muy, muy, muy importante su protagonismo, no solamente dentro de la escuela, Pero sino en hablando la de sociedad. calidad de Aguascalientes, o sea, ¿cómo diríamos que inmersos en esta situación nacional de educación, Aguascalientes se Ya, encuentra? mira, a mí, por los datos que estoy revisando ahora, me preocupa que el protagonismo, el liderazgo que tenía
el sistema educativo en Aguascalientes se esté deteriorando, ¿sí? Los datos nos hablan, yo tengo analizando el sistema educativo de Aguascalientes ya más de 40 años, ¿sí? Y, y recuerdo cuando se hablaba Aguascalientes como un estado piloto, ¿verdad? Recuerdo en la época de Otto Granados, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, cuando se hace una ley estatal, cuando se aprovecha la descentralización educativa para que las escuelas eh, realmente estén atendiendo la situación local, que los directores tengan mayor injerencia, los supervisores. Sí, recuerdo en este momento pues, el trabajo que hizo Margarita Zorrilla, eh, maestra de la universidad, sí, con los supervisores. Sí, un proyecto muy importante eh, que fue ejemplo a seguir, o un referente, si quieres, no un ejemplo, ¿sí? Los supervisores empezaron a tener la relevancia que deben tener, ¿no? Ser, mm, pues, autoridades, pero también gente no solamente que inspeccione, sino que acompañe, impulse, favorezca el trabajo en las escuelas, una comunicación constante con los directores, etcétera, etcétera. Sí, hubo incluso libros de texto locales, ¿no? En fin, hay experiencias, eh, mientras que la descentralización en otras entidades, ¿verdad?, se vieron como obstáculo. Recuerdo que algunos gobernadores decían, no nos echen ese paquetote, ¿sí? Y no lo querían, no podían, no sabían. Algunos decían, es que danos más dinero, ¿verdad? Y de esa manera podemos hacer más cosas. En fin, eso lo sé porque también hubo una evaluación que coordinó Jesús Álvarez cuando estaba en la Secretaría de Educación Pública. Hizo un análisis, invitó a varios investigadores para ver cómo estaba avanzando la descentralización. Este trabajo lo coordinó Bonifacio Barba y salió una publicación. Yo participé y otra gente empezamos a analizar cómo estaba trabajando Tabasco, Chihuahua. ¿Sí? Bien interesante este proyecto y de esa manera podemos saber los avances. Obviamente no se puede comparar peras con manzanas. Eso es importantísimo, ¿no? Y tomarlo en cuenta desde la dimensión eh, nacional. No puedes tú comparar el estado de Aguascalientes con el estado de Chiapas, el estado de Nuevo León con el estado de Guerrero. En fin, es importantísimo. Las condiciones son muy... Como tampoco puedes comparar tú, sí, a niños, ¿verdad?, con este capital bajo en la familia, con niños que tienen una familia con recursos económicos suficientes y que aparte son padres muy interesados en la educación de sus hijos, Pero hablando etcétera. de criterios de evaluación, Sí. o sea, muchos nos han mencionado los años de escolaridad que tiene en promedio la población. O Ujú, sea, recuerdo bien en esos estudios que llegaste a participar, que le llegué a leer en Crisol, en tiempo de Aguascalientes, algunos ujú. artículos sueltos también de educación tuyos en el Unicornio, en el Sol del Centro, Hace y mucho. hablábamos de un de una, digamos que entre Barberena y Otto, de de una escolaridad de 5 a 6 años, y que cuando sale Otto se logra un 9.6, llega el siguiente gobierno, se conserva, y esas décimas que la habían llevado al segundo lugar a nivel nacional, Aguascalientes solo por debajo de la Ciudad de México, pues ahora hemos visto cómo en muy poco tiempo se avanzó mucho y se estancó. Sí, sí, O sea, y sí, ahora vemos que estamos por abajo de ese 9.7 que se llegó a tener. ese es preocupante, claro. Sí, hay factores externos, ¿verdad? La pandemia, muchos creen que la pandemia nos dañó, pero dañó a todos, ¿no? No, pero antes de la pandemia ya habíamos visto esa disminución en los años de escolaridad. Sí. Sí, yo estoy convencido de que se requiere más atención, ¿sí? Son factores que tienen que ver con la voluntad política, con el recurso.
¿sí? Con la atención que un gobernante le dedique a la educación. ¿M? También tiene que ver con la relación con el gobierno federal. ¿Sí? Recordemos que el gobierno federal es morenista y el gobierno estatal es panista. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las relaciones que están estableciendo, Néstor? No lo sé, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, ya lo hablaste ahí. A ver, Ya vimos que colores azules, porque era gobiernos panistas estatales, con gobiernos federales estatales, pero para azules, y esta disminución de los años escolares sí, fue sí, por la que sí, empezó. sí, 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 el tema de los colores es otro tema que yo eh, Digo, tú llegaste a ser atiendo. consejero electoral en la época de la transición, ganó Alfredo Sí, Reyes el Mosco, eras un consejero estatal del Estado, te toca esa transición, y me imagino que ahí tienes una inquietud de ver cómo esta transformación democrática de Aguascalientes, cuando lo veíamos como una panacea a la democracia que iba a resolver todos nuestros problemas, y llegamos a la cruda y al descontento de qué pasó con el voto, no se transformó nada más que cambiamos la élite gobernante. este, sí, estoy buscando precisamente un libro que hice sobre el tema de la alternancia y la educación en Guanajuato y en Aguascalientes, porque precisamente a raíz de mi formación en educación y mi inquietud por la democracia y la participación ciudadana y mi lugar dentro del Consejo de Ciudadanos en el entonces Instituto Federal Electoral, yo dije, bueno, pues esta demanda por democratizar el país, el Estado, porque por fin deje de estar en el poder el Partido Revolucionario Institucional y llegue otro, bueno, pues qué bueno, pero ¿qué va a pasar con la educación? ¿Va a mejorar? Sí, va a mejorar el nivel de bienestar de los mexicanos en general, de los aguascalenses, y me puse a investigar. Y desde luego alguien pudo haber dicho, bueno, pues no esperes demasiado, no que esperar mucho de la democracia, pero yo creo que muchos lo esperábamos, ¿no? Y, y me parece que los panistas en el poder, en particular el gobierno de Vicente Fox, perdió la oportunidad. Y eso ya se ha valorado, ya hay especialistas que han analizado el sexenio de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Y en educación, en Aguascalientes, fue Felipe González, ¿verdad? Y yo recuerdo haberlo escuchado diciendo, lo que hizo Granados está bien, lo vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba el sello del PAN? No había un sello en particular. Era una especie de trabajar la inercia, ¿no? De continuar, ¿sí? Y se vino para abajo, en vez de que se fuera todavía más para arriba, no. Eh, Recuerdo que el sello que se le ponía era un sello medio religioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvo apoyado por el Opus Dei, ¿sí? Bueno, para No es empezar, ¿quién era el casualidad, director del no es instituto? casualidad que el director de la institución de Aguascalientes fuera del Opus Dei, ¿sí? Y yo recuerdo que algunos maestros me decían, es que en los cursos de capacitación nos dan estampitas del fundador del Opus Dei, ¿verdad? Y parece que son retiros y no centros de capacitación para el profesor. Nos parece risible, pero eso ocurría, ¿verdad? Y en Guanajuato también pasó, eso lo tengo en mi estudio, ¿sí? En Guanajuato incluso se hizo un libro de texto que se llamó Así se educa en Guanajuato. Y desde luego el sello religioso estaba ahí, violentando, ¿sí? El artículo tercero, violentando toda una historia de distinción entre el Estado y la Iglesia, dejando de lado el laicismo, ¿sí? Que tanto costó en el siglo XIX y en el siglo XX. Eh, Afortunadamente no pasó a mayores, creo, ¿sí? Me parece que dentro del Partido de Acción Nacional, ¿sí? Se mantuvo esta ideología liberal, ¿sí? Querámoslo o Bueno, no, y es el artículo contradictorio con el tercero, PAN, ¿no? Cuando su fundador, José Vasconcelos, gran uh-huh, hombre de la educación, o sí, sea, si algo no solo los gobiernos azules, no de Aguascalientes, sino de todo el país, uh-huh. es una falta de creatividad y de inversión a la educación. A pesar de tener un fundador Este, yo sí creo que el Partido de Acción de Nacional, conjuntos con Gómez Morín, gentes de la UNAM, sí, pero yo creo que el PAN de aquellos años se distingue y bueno, Soledad Loaiza ya ha hecho un estudio sobre la historia del panismo y nos dice que hay la que oposición distinguir leal.
Hay que distinguir el Partido Acción Nacional en Guanajuato, en Aguascalientes, en Nuevo León, en la Ciudad de México. Sí, hay muchos partidos de Acción Nacional, pero yo estoy convencido de que el Partido de Acción Nacional no ha mostrado, más allá del discurso, sí, un protagonismo y una diferencia en términos educativos. ¿Sí? Todavía se sigue aludiendo a la familia tradicional, por ejemplo. ¿Sí? Hay vínculos con el Frente Nacional por la Familia, ¿sí? Lo cual a mí me parece que no habla de un panismo moderno, un panismo que distinguía, A Gómez Morín y a Vasconcelos. claro, sí, no, a mí me parece que no avanza, ¿no? En materia de educación y en otras materias también, pero yo estoy con la idea de, de ver datos duros, porque también hay que hablar que Morena no hizo un gran trabajo en el sexenio anterior en materia educativa, ¿sí? Eh, y eso con los datos, ¿no? El financiamiento no fue el mejor, se destruyeron algunas instancias que eran, pues, mejorables, pero no para que se eliminara. En fin, yo creo que a nosotros como investigadores nos toca ser lo más objetivo posible para analizar la situación del magisterio. Yo tengo un artículo sobre el periodo de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Y creo que lo titulé algo así como no al blanco ni al negro, ¿sí? O sea, no hay que hacer análisis dicotómicos, ¿verdad? No hay que decir el proyecto de fulano de tal fue desastroso, ¿no? No, vamos